Todos los domingos, durante 8 años, le sirvió café a un anciano silencioso al que nadie más veía. Él apenas hablaba, a veces no podía pagar, pero ella nunca lo rechazó. El pueblo lo llamaba el chico fantasma. Ella lo llamó Earl. Entonces un día desapareció. Lo que dejó atrás, una carta, una servilleta y $7,000, hizo más que explicar su silencio. Despertó a un pueblo olvidado y cambió vidas para siempre. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La campana sobre la puerta sonó como siempre lo hacía los domingos por la mañana. Suave, familiar, apenas notado por los clientes habituales de su Nisi de Diner. Karen acababa de rellenar las cremas cuando levantó la vista. Allí estaba de nuevo. El mismo reservado de la esquina, el mismo abrigo gris deshilachado, remendado por el tiempo y la soledad. El mismo suave asentimiento como si se estuviera disculpando por existir. Él nunca hablaba mucho, solo levantaba un dedo, un café, negro. Eso era todo lo que pedía. Algunas semanas colocaba $1 arrugado sobre la mesa. Otras veces, él deslizaba la taza hacia adelante sin decir palabra y se iba con las manos vacías, y Karen, sin falta, la registraba silenciosamente, sacaba $1 de sus propias propinas y lo dejaba en la caja registradora. No se hicieron preguntas. El fantasma ha vuelto, murmuró una vez uno de los camareros. Karen no lo regañó, solo suspiró. Llevaba 23 años trabajando en el restaurante. Conocía a todos los clientes habituales por su nombre, pero a él no. Y, sin embargo, venía todos los domingos, lloviera o hiciera sol, siempre a las 8:05 de la mañana, siempre solo, siempre a la misma mesa. A veces traía una libretita, nunca escribía en ella, solo miraba por la ventana como si intentara recordar un lugar que ya no existía. Karen había empezado a llamarlo Earl mentalmente. Se sentía mal no nombrar a alguien que silenciosamente se había convertido en parte de su vida. Con el tiempo, empezó a hacer pequeñas cosas, como dejarle una servilleta limpia con un mensaje garabateado una vez. No eres invisible. Le rellenó la taza antes de que pudiera pedírselo, le cedió el asiento con el sol de la mañana. Nunca le dio las gracias. Nunca sonrió, pero de vez en cuando levantaba la vista un segundo. Y había algo en sus ojos, un destello de calidez que intentaba surgir de debajo de 1000 historias enterradas. Ella nunca lloraba. Algunos la gente lleva el dolor como un cristal. Si se presiona demasiado, se rompe. Así que le sirvió el café, lo dejó sentarse, lo dejó irse. Se convirtió en su ritual dominical. Tranquilo, respetuoso y extrañamente reconfortante. Y entonces, una mañana, no apareció. La campana de la puerta sonó para los demás, pero no para él. Y de alguna manera, el silencio que quedaba atrás se sintió más fuerte que cualquier cosa que Karen hubiera oído jamás. Las estaciones se entrelazaban como páginas de un libro desgastado. El restaurante cambió en pequeños detalles. Una nueva cafetera, una mano de pintura fresca, una camarera más joven que nunca recordaba cómo doblar bien las servilletas. Pero Earl nunca cambió. Todos los domingos a las 8:05, la campana sonaba y él aparecía como un reloj, como si estuviera cosido al tiempo mismo. Un reservado junto a la ventana, con un dedo levantado. Café solo. Nunca pidió más, y Karen nunca esperó que lo hiciera. Nunca tuvieron una conversación real, pero tenían algo que no requería palabras, un frágil hilo de entendimiento. Cuando tosió un invierno, ella le puso una pastilla para la tos en el plato. Cuando le temblaron las manos, empezó a servirle su café con tapa. Él siempre asentía. A veces pensaba que se le habían humedecido los ojos, pero tal vez era solo el reflejo de la luz de la mañana. Karen creció, sus pasos más lentos, pero su cariño nunca se desvaneció. Algunos clientes lo notaron. Eres demasiado amable con él, decían. Solo es un vagabundo. Pero Karen siempre respondía con las mismas palabras tranquilas.
Todos son algo antes que nada. Para el 5.º año, los niños del pueblo lo llamaban el hombre fantasma. Los adolescentes hacían bromas. Algunos se retaban a sentarse en su puesto cuando él no estaba. Karen puso fin a eso rápidamente. El puesto 4 era suyo. Pasaron 8 años y luego, sin previo aviso, el puesto se quedó vacío un domingo. Karen levantó la vista a las 8:04, revisó la puerta, se alisó el delantal. A las 8:06, se dirigió al puesto 4 de todos modos, lo limpió como siempre, colocó una taza limpia por si acaso. Pero él nunca vino. Ni ese día, ni la semana siguiente, nunca más. Se dijo a sí misma que tal vez se había mudado. Tal vez estaba enfermo. Pero en su corazón, supo que algo había terminado. Karen siguió limpiando su mesa un rato después de eso, en silencio, sin hacer alarde, por si acaso. Y se aferró al nombre que le había dado. Earl, como si fuera algo sagrado. Las personas se desvanecen, pero la sensación que dejan atrás permanece. El viento era más cortante esa mañana, tirando de las esquinas del delantal de Karen mientras abría la puerta principal. Había pasado casi una semana desde que la mesa de Earl se había vaciado, y algo en su pecho aún se resistía a calmarse. De todos modos, le preparó el café, lo dejó a las 8:05, por costumbre, o tal vez por esperanza. La campana sobre la puerta sonó, su corazón dio un vuelco, pero no era él. Un hombre alto con un uniforme militar verde oscuro entró. Su postura era erguida como un asta de bandera, su presencia imponente pero cálida. Plata en las sienes, ojos penetrantes que escudriñaron el restaurante y luego se clavaron en ella. ¿Eres Karen?, preguntó. Ella asintió con cautela. Me llamo Mayor Daniel Clark. Él dudó, luego se acercó. Mi padre solía venir aquí todos los domingos. Karen se llevó la mano a la boca. Casi le fallaron las rodillas. Earl, susurró. El rostro de Daniel se suavizó. Se llamaba así aquí. Ella asintió de nuevo. Nunca me dijo su nombre. Solo elegí uno. El mayor metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de madera. Pulida, sencilla, reverente. La extendió con ambas manos. Falleció el martes pasado en casa en paz. Y te dejó esto. Karen la tomó como si fuera de cristal. Dentro, envuelta en terciopelo, había una carta doblada. Junto a ella, un parche militar que no reconoció. Rojo oscuro y negro sin nombre de unidad. Y debajo, un cheque de $7,000, a nombre de Karen Jensen. Parpadeó, con un nudo en la garganta. Había algo más, una servilleta desgastada y doblada. La abrió lentamente. Su propia letra la miró fijamente. No eres invisible. Karen se tapó la boca de nuevo. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No lo entiendo, dijo. ¿Quién era él? El mayor se sentó en la cabina de su padre. Era Earl Clark. Trabajó en inteligencia, en la época de la Guerra Fría. Desapareció en 1978. Desapareció tras una misión en Europa del Este. Todos creyeron que había muerto. Karen se sentó frente a él, con la cabina entre ellos. Daniel continuó, en voz más baja. Pero vivió tranquilo y solo hasta este lugar, hasta ti. El restaurante nunca había estado tan silencioso. Incluso el café pareció dejar de hervir. Dijo que le recordabas que seguías siendo humano, dijo Daniel con suavidad. Por eso estás en su testamento. Karen volvió a mirar la servilleta, su pequeña amabilidad. Regresa como un trueno. Karen esperó a que cerraran el restaurante. Giró el cartel a cerrado. Atenuó las luces del techo y se sentó sola en la cabina 4. La cabina de Earl. Le temblaban ligeramente las manos al desplegar la carta que él le había dejado. Empezaba simplemente, para la mujer que me trató como a un ser humano cuando el mundo vio un fantasma. Exhaló temblorosamente, con los ojos ya nublados. Me llamo Earl Clark.
Yo era un oficial de inteligencia destinado en Berlín durante la Guerra Fría. En 1978, durante una operación encubierta, las cosas salieron mal. Me dieron por muerto. La verdad es que elegí desaparecer. Yo tenía medallas. Yo tenía dinero. Tenía historias que llenarían 100 vidas. Pero no pude dormir. No pude mirarme al espejo. Me alejé de todo. Karen hizo una pausa y leyó cada palabra como si fuera a romperse si la manejaban demasiado rápido. Estuve vagando. Ciudades, pueblos, refugios. Vi a la gente pasar corriendo a mi lado como si fuera un mueble. Pasé años sin escuchar mi nombre. Olvidé lo que se siente el calor. Y entonces un día entré en tu restaurante. Se secó la mejilla y se quedó sin aliento. Nunca me preguntaste quién era. Nunca pregunté por qué no podía pagar. Trajiste café con amabilidad. Sonreíste incluso cuando yo no podía. Una vez pusiste una servilleta en mi mesa que decía, no eres invisible. Aún la llevo conmigo. Me devolviste mi nombre. No Earl, sino humano. Digno de ser visto. Karen apretó la servilleta contra su pecho. La tinta se desvaneció, pero el significado más brillante que nunca. No se trata del dinero que te dejé. Eso es solo papel. Lo que me diste fue la vida. Úsala como quieras. Arregla algo. Salva algo. Sigue viendo a la gente que otros pasan por alto. Ahí es donde Estados Unidos aún respira. Al final, su firma, Earl Thomas Clark. Karen permaneció en silencio mucho después de terminar la carta. Durante 8 años, había servido café para un fantasma. Pero ahora lo entendía. Había estado ayudando a un hombre a encontrar su camino de regreso al mundo. Y a cambio, él le había dado algo que ella nunca supo que necesitaba. Prueba de que la amabilidad importaba. Incluso la discreta. Especialmente la discreta. 2 días después de leer la carta de Al, Karen estaba rellenando botellas de ketchup cuando una elegante camioneta negra se detuvo frente al restaurante. Un hombre con traje oscuro salió con un abrigo. A pesar del sol. Entró con la serena precisión de quien cierra puertas al abrirlas. «¿Karen Jensen?», preguntó. Ella asintió, secándose las manos en el delantal. «Soy del Departamento de Defensa». «¿Puedo sentarme?». Eligió la mesa de Earl sin esperar. Karen lo siguió lentamente, insegura. Dejó un pequeño sobre la mesa. En él, su nombre escrito con solemnidad oficial. Habló con cuidado, casi con reverencia. Recientemente desclasificamos un testimonio dado por Earl Thomas Clark. Fue presentado en un tribunal militar a puerta cerrada poco antes de su muerte. Karen frunció el ceño. ¿Por qué lo haría? El hombre abrió el sobre y le deslizó un documento. Era una transcripción. Resaltado en amarillo había un pasaje que le hizo un nudo en la garganta. Si Estados Unidos todavía tiene alma, está en su mesa de café. Una mujer llamada Karen Jensen me recordó que estaba viva. Hizo lo que ningún terapeuta, ningún oficial, ningún médico podría. Me vio semana tras semana. Su mano temblaba mientras trazaba las palabras. El agente se inclinó hacia adelante. Sus palabras impactaron a todos en esa sala. Generales, políticos. Dijeron que no había hablado con tanta claridad en décadas, que tu nombre era el único que pronunciaba sin dudar. Karen no dijo nada, sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas en silencio. Nosotros quería que tuvieras este archivo, continuó. Y para que lo supieras, el departamento está considerando nombrar una iniciativa de servicio ostentoso en su honor. Solicitó que se mencionara tu restaurante por su nombre. Karen miró por la ventana. Al otro lado del estacionamiento, el hijo tocó la mesa de la esquina como si recordara. Ella sonrió levemente. Ya me dio más que suficiente. El agente se levantó, se abotonó el abrigo y se detuvo en la puerta. Una última cosa, dijo. Tenía razón. Karen levantó la vista. Este lugar se siente como Estados Unidos de antes. Salió en silencio, y la campana sobre la puerta volvió a sonar.
Karen se giró, respiró hondo y regresó a su mostrador. Pero esta vez, algo había cambiado. Algo eterno. Karen nunca pidió atención, pero la atención llegó de todos modos. Primero, fue un artículo discreto en el periódico local. Camarera honrada con las últimas palabras de un héroe de la Guerra Fría. Luego, una estación de radio lo recogió. Luego, un presentador de noticias nacionales lo llamó la historia más amable de Estados Unidos. Al final de la semana, los desconocidos aparecían, no para mirar boquiabiertos, sino para sentir. Veteranos que no había sido abrazado en años. Camioneros en largos pasillos que se desviaban. Viudas, estudiantes, gente que llevaba el silencio a cuestas, como Earl una vez. Todos hacían la misma pregunta. ¿Puedo sentarme en su puesto? Karen siempre respondía de la misma manera, con amabilidad y sin fanfarrias. Por eso está ahí. Un pequeño letrero apareció sobre el puesto número 4, grabado en madera y enmarcado en un cristal sencillo. El puesto de Earl, reservado para cualquiera que se sienta olvidado. No se necesitan reservas. La gente dejaba notas, placas de identificación, flores. Alguien dobló una pequeña bandera estadounidense de periódico. Otro dejó un cheque para pagar el café de los siguientes 50 visitantes. Un niño de 3 estados de distancia colocó la estrella de bronce de su difunto abuelo debajo del servilletero. Karen no hablaba mucho con la prensa. Cuando le preguntaban cómo se sentía, simplemente sonreía y decía, solo estaba haciendo mi trabajo. Pero todos sabían que era más que eso. Unas semanas después, recibió una carta discreta por correo. Sin remitente. Dentro había un medallón y un mensaje escrito a máquina para el servicio civil más allá. Medida. Tu amabilidad ahora es parte del legado de este país. Departamento de Defensa. No la exhibió. La guardó en el cajón debajo de la caja registradora, junto a la servilleta de Earl y el primer dólar que ganó. El restaurante cambió, sí, pero Karen no. Seguía sirviendo café, seguía llamando cariño a los clientes, seguía recogiéndose el pelo con el mismo pañuelo amarillo. Pero ahora, cada vez que miraba la cabina 4, veía más que solo luz del sol a través de una ventana, veía esperanza. Una mañana, se detuvo en la puerta antes de abrirla. El sol estaba saliendo y el aparcamiento estaba lleno de coches, motos, camiones aparcados. Y durante un largo rato, susurró al aire de la mañana, nunca fuiste invisible, Earl. Y ahora ninguno de nosotros lo es. Luego giró el cartel para abrir. Y el restaurante, como el país al que servía discretamente, seguía.